Una de las cosas que defiendo en mi blog y que la mayoría de gente que lee el blog es que hay que invertir en las mejores empresas allá donde estén. Mucha gente busca inconvenientes que al final son limitaciones que nos buscamos, que si las comisiones son altas, que si los brokers no son seguros, que si las comisiones son altas. Al final da igual, tienes que tener las mejores empresas allá donde estén y empresas que sean aptas para tu estrategia. Si buscas una inversión basada en dividendos, que es lo que hemos venido explicando, pues empresas que lleven muchos años repartiendo dividendos, que tengan perspectivas de seguirlos incrementando y construir una cartera lo más segura posible. No tiene sentido comprar una empresa en España porque seas español. Tienes que comprar una empresa en España porque sea una muy buena empresa. Si no te convence la empresa, no la compres porque sea española. La pregunta que yo creo que se debería hacer uno es: si fuese francés, ¿compraría esta empresa de España? Si te sale que no, ¿por qué la vas a comprar? Sí, lo mejor es diversificar. O sea, tú piensas que es que hasta que llegó el euro era imposible comprar empresas extranjeras. Decían que la banca privada permitía comprarlas, pero con operaciones de 5 o 10 millones, y no hay información. O sea, conocías Coca-Cola o BMW, pero es que no tenías, ni había internet para ver datos ni nada de nada. Entonces eso ahora ha cambiado. Y si hace 30 años todo el mundo invertía en su país porque es que no podía hacerlo de otra forma, pues ahora es igual de fácil invertir fuera. Y entonces lo lógico es aprovecharlo. Las comisiones son importantes para el trading. O sea, pagar a 10 euros por operación o pagar a 20, si haces muchas compras y ventas es importante, pero a largo plazo eso no tiene importancia. Vas a hacer una compra y vas a pagar esos 10 euros una vez en tu vida. ¿Alguna pregunta más? A ver, ¿quién pilla? Por allí mismo, que es el primero que he visto. Hola, en primer lugar agradeceros a todos estar aquí, en particular a Gregorio, bendito el día en que cayó tu libro en mis manos. Gracias. Y bueno, quería un poco, no alertar, pero sí que quiero que, por ejemplo, Gregorio nos diga en qué momento del mercado estamos o cómo lo ve él. Hay una deuda bestial, sabemos que los países están muy endeudados, déficits por encima del PIB, España, Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera. Muchos inversores americanos dicen que estamos cercanos a una debacle bursátil. Yo no quiero asustar a nadie, pero sí quiero que Gregorio nos dé un poco una explicación de hacia dónde vamos y cómo aguantar lo que puede ser una caída fuerte. Yo sé que tú eres más de invertir constante y no de fijarte tanto en el momento del mercado, pero sí que es verdad que si alguien empieza a invertir ahora y de repente dentro de 2 años esa crisis que dicen que va a venir, ve como su cotización o bueno, su valoración baja un 30 o un 40%, quizá habría que... ¿Cómo asesorarías tú a la gente que empieza ahora en torno a lo que va a venir o lo que puede venir? Diversificar es muy importante en las empresas, como le decía Mare, diferentes tipos de empresas y sectores y también en el tiempo. Entonces, si alguien empieza a invertir ahora, aunque tenga mucho dinero ahorrado, no debe meterlo de golpe, tiene que hacerlo poco a poco. Con lo cual, si tiene alguien, imagínate que tuviese 100.000 euros, porque si es el caso de alguien que me ahorra mes a mes, pues ahora invertirá un poco y el mes siguiente otro poco. Si la bolsa va cayendo, pues irá invirtiendo a precios más bajos y irá comprando a precios mejores. Pero si alguien tiene ahora dinero de golpe para invertir, pues igualmente lo tiene que hacer poco a poco. Con lo cual, suponiendo que caiga la bolsa, pues lo que hará es que las próximas compras durante 1 año, 2 o 3, irá comprando a precios mejores. Entonces esa caída de la bolsa no le va a perjudicar, sino que le va a beneficiar. Pero aparte de eso, realmente las grandes caídas nunca se sabe cuándo van a ser. Siempre se lee que pueden ser por una cosa, que puede ser por otra, pero al final predecirlo es casi imposible. En algún momento las hay, pero si casi nadie sabe con antelación cuándo van a ser. Entonces, a eso yo no le daría demasiada importancia. Y es mucho mejor lo que os digo, de diversificar poco a poco, porque en los próximos 3 años o 5, lo que sea, suba la bolsa o baje, si tú vas comprando poco a poco, te va a funcionar bien en los 2 tipos de escenarios, haya subido la bolsa o haya bajado. Entonces, lo que depende de ti es comprar poco a poco, y si compras poco a poco, pase lo que pase, te va a funcionar bien. Si lo inviertes de golpe, pues ya no depende de ti, porque ya tendrás la suerte de acertar o no acertar con que suba o que baje en los próximos años. ¿Queréis añadir alguno de vosotros?
Bueno, yo solo decirle que cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, le respondo con mi respuesta favorita. Ni lo sé ni me importa. La bolsa es imposible de predecir, los picos son imposibles de predecir, los valles son imposibles de predecir, y es más, cuando hay un rum de que parece que la bolsa va a caer y de que todo el mundo está de acuerdo, lo normal es que siga subiendo. Lo normal es que siempre pase lo contrario de lo que la masa está recibiendo. La masa está recibiendo la información de que estamos en un momento de mercado peligroso porque va a haber una gran caída. Lo normal es que siga subiendo y que en ese mismo momento, como la gente está temerosa porque le llega la información de que la bolsa va a caer, son precisamente ellos los que no invierten y los que se quedan fuera. Bueno, y añadir que en Estados Unidos, el famoso recorte de Estados Unidos, llevamos oyéndolo desde hace 3 o 4 años, que tiene que producirse, máximo detrás de máximo. Si hubiésemos esperado ese máximo, no hubiésemos comprado acciones de Estados Unidos en los últimos 3 años y te hubieses perdido precios que si los comprases en el recorte probablemente serían más bajos que los... Yo lo estoy oyendo desde que empecé, en el 2015. Sí. Ya se oía entonces que estábamos a punto de... y no he hecho más que subir. Sí. Y ahora mucha gente dice que vamos a estar, yo lo he oído muchas veces, que vamos a estar en un lateral constante, pero bueno, es que es jugar a lo que dice Antonio, a ser futurólogo. Ojo, que no digo que la masa ahora esté recibiendo que va a caer la bolsa. Yo oigo a gente decir que va a subir y oigo a gente que va a decir que va a bajar. Pero es que no, es imposible predecir, y si alguien lo supiera no te lo iba a decir. Creo que por allí antes, ¿verdad? Levantaste la mano. ¿Cómo te llamas? Yulaimi. Yulaimi. Pues, ¿para quién es tu pregunta? Bueno, para que pueda. Bueno, muchas gracias por la jornada que valen su peso en oro. Y bueno, la pregunta relacionada con la primera pregunta es, por ejemplo, si quieres invertir en mercados extranjeros, claro, no sabes, por ejemplo, quiero comprar una empresa en Australia. ¿Cómo sé yo lo que tengo que comprar? Mirando los dividendos, la que más rentabilidad tenga por dividendos, mirando fundamentales, porque claro, yo de Australia no sé nada, o de Canadá, Francia. ¿No? ¿Cómo me lanzo al mercado comprando empresas de otro país? Pues busca las que ya conoces y sean seguras. O sea, tú conoces Coca-Cola, BMW, Procter & Gamble, igual por el nombre no, pero sí por lo que vendes. Todo lo que venden en supermercado de marcas es de Procter & Gamble o Unilever o Henkel. Esas empresas las conoces. Entonces, las conoces desde toda tu vida. Danone, Louis Vuitton. Sabes cómo funcionan, sabes que la gente siempre compra eso. Y entonces lo que te falta es un poco mirar cuál compras en cada momento. O mirar si alguna de las que conoces no es... Por ejemplo, General Motors no sería buena. Pero dentro de las que tú ya conoces, busca en esas, ponte a buscar información de sus beneficios, sus dividendos, y esa es la forma más fácil y segura de hacerlo. No busques cosas muy raras, de empresas que no te suenan de nada, pero que a lo mejor pagan mucho dividendo, pero ni sabes lo que hacen, ni las has oído nombrar en tu vida. Esas no las compraría. No, es que es lo mismo exactamente. O sea, al final tienes que comprar las empresas que conozcas, que entiendas su negocio y que sepas cómo funcionan. Todo lo que sea comprar a lo que no conoces, estás jugándotelo. Pero de todas maneras tampoco es necesario un conocimiento muy grande. O sea, si vas leyendo, si lees sobre la empresa, sabes lo que hace y diversificas adecuadamente, yo creo que es mucho más importante. Más que acertar mucho en lo que inviertes, es no fallar mucho, no cometer grandes errores. Si tú escoges empresas conocidas, grandes, que funcionan bien y todos sabemos cuáles son, si te digo dime las 10 mejores empresas del mundo, tú sabes cuáles son, inviertes en ellas, seguro que aciertas. Pero por lo general son, bueno, las que conoces están en España y Estados Unidos. Bueno, en Alemania, en Francia. 4 o 5 países. Yo, por ejemplo, invierto solo en esos países. Normalmente es suficiente con esa diversificación, es que hay suficientes empresas como para tener más de las que seguramente puedas comprar. Es que pensar en invertir en Indonesia, pues a lo mejor tampoco es necesario. No hace falta pensar en mercados raros. Y si quieres invertir en mercados raros, existen los fondos indexados, que sin pensar la empresa, allá va a todo. Sí, una cosa, son relativamente pocos países, pero piensa que las empresas de esos países invierten en todo el mundo. Básicamente sí son, aparte de España, pues serían en Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y poco más, alguna de Holanda. No son 20 países, ni 30 ni 40.
Pero las empresas que compras ahí tienen negocios en todos los países del mundo prácticamente, con lo cual no estás invirtiendo solo en 4 o 5 países, sino en todo el mundo. Y como dice Manuel, puedes buscar las empresas y, tal y como han dicho Gregorio y Luis, si te suenan las empresas de comprarlas en el supermercado, en verlas en los anuncios de televisión, en tenerlas en casa, abres la nevera y tienes un yogur de Danone, pues es que sabes que la gente consume Danone, que es la primera marca de yogures del mundo. Así un montón de empresas, ¿no? Pues sabes que es difícil equivocarse. Pero lo que ha dicho Manuel es muy importante. Cuando no sabes qué comprar, ¿por qué no comprar el mercado entero? Hay fondos de inversión muy baratos que invierten en todas las empresas del mundo y que invierten en el capitalismo. Si el sistema económico crece, tu riqueza crece. Y que son muy baratos, muy sencillos de comprar y también muy sencillos de buscar. Entonces, hay veces que, bueno, los dividendos, las empresas que entregan dividendos tienen un componente psicológico muy positivo porque ves que tienes una renta fija, o sea, una renta fija no, una renta constante, pasiva, y eso psicológicamente es muy importante porque ves que tu sueldo se incrementa cada mes. Pero los fondos de inversión son también un instrumento muy interesante porque te permite invertir por muy poco dinero de forma diversificada y barata. Creo que tenemos también a... Es que me ha contestado. Ha contestado ya. Porque el tema de la diversificación. De Bueno. Indonesia, pues es por el tema de la diversificación y por el tema de que no todos tenemos ni el tiempo ni para poder estudiar las empresas con la profundidad, etcétera. Mañana seguramente hablaremos un poquito más de eso cuando nos metamos en la inversión a largo plazo. Félix, creo que... Sí, claro, Antonio. Quería comentar una cosa que es muy buena pregunta, aunque sea sencilla, porque al primero que se le encendió la bombilla y dijo, voy a crear un fondo de inversión. Bueno, no, Vogel era el primero que, bueno, no el primero, pero el que puso de moda la inversión indexada, ¿no? El que hizo el mejor fondo de inversión indexada y fue el precursor de ese tipo de inversión. Pero me refiero al que creó un fondo de inversión. Pues lo creó ¿con qué ánimo? Con el ánimo de que por una pequeña comisión la gente pudiera invertir de forma diversificada invirtiendo muy poco dinero. Era una idea brillante. ¿Qué pasa? Que se ha ido la cosa pervirtiendo y ahora el fondo de inversión es un instrumento para intentar batir al mercado, comprar empresas con Antonio, un nivel de sofisticación del análisis tremendo. Que también es que muchos fondos están diseñados para robarle las comisiones al partícipe. No sé si están diseñados para eso. Casi. Al final parece que sí, que al final sale perjudicado el partícipe, pero que se ha pervertido la idea de que un fondo de inversión es una cartera diversificada de activos donde el inversor, por muy poco dinero, puede tener una cartera diversificada desde el principio. Pero al pervertirse, pues al final se ha convertido en un instrumento casi de especulación para ver quién es el que llega primero cada año a ser el fondo más rentable, a ver quién es el campeón, el que tiene las 5 estrellas Morningstar. Bueno. Es mejor los fondos pasivos. Bueno, es una bajo mi punto de vista sí, pero bueno, eso es un debate que... Félix creo que también había levantado la mano. Si le pasamos el micrófono, cuéntanos. Sí, yo sé que aquí todos sois partidarios de los dividendos, ¿no? Bueno, al menos los de la mesa y los del objetivo y tal. Yo tengo una cuestión y es que considero que hay fondos de valor, los fondos value, del value investing. En España tenemos bastantes buenos en los que los gestores están alineados con el partícipe y que tienen una gran ventaja sobre los dividendos y es que están exentos de la mordida fiscal del dividendo. Entonces eso a largo plazo me parece fundamental. Cuando hablamos de invertir a largo plazo, el quitarle un 19, un 21, un 23 que corresponda al dividendo, eso se lo estás quitando a la propia reinversión, digamos, ¿no?
Otra cosa es que me estoy refiriendo cuando estás creando la cartera. Otra cosa ya es dentro de 25 años decir, bueno, pues ahora ya sí tengo que pasar por caja porque necesito el dinero. Pero suponiendo que vuestra estrategia es reinvertir los dividendos, entonces le veo la desventaja esa fiscal del 19, 21, 23% que le está restando, y el interés compuesto, pues claro, eso merma muchísimo. O sea, si a 25 años es un dineral. Sí, entonces es saber ¿en qué estoy equivocado? No, ¿quién se atreve a...? No estás equivocado en nada, lo has descrito perfectamente. Invertir en acciones que reparten dividendo tiene la desventaja del coste fiscal cuando recibes el dividendo. En el caso de los fondos de inversión, tienes la ventaja de que al principio ese dividendo no tiene un coste fiscal tan alto. Es verdad que cuando luego vendes el fondo tienes que pagar también tu 19% de los beneficios. ¿Qué ocurre? Que si alguien invierte a largo plazo y no tiene intención de vender el fondo de inversión, sino de vivir de las rentas y vender, por ejemplo, un 4% anual de tu capital en fondos de inversión, a lo mejor, oye, te vas de este mundo y todavía no has pagado a Hacienda lo que le debes por haber reinvertido los dividendos. Luego la plusvalía del muerto, ¿no? Los herederos, que eso también es muy interesante. Que eso Luis seguramente, pues vamos, es un experto en el tema fiscal. Pregunta, ¿en qué me estoy equivocando? No te estás equivocando en nada. Lo que pasa que, lo que he comentado antes, recibir una renta pasiva es psicológicamente muy positivo, porque estás viendo que tu sueldo mensual se está aumentando de forma automática cada mes. Entonces, ¿hasta qué punto esa ventaja psicológica te beneficia con respecto a la ventaja del ahorro fiscal dentro del fondo? Bueno, yo soy partidario de los fondos de inversión antes que de las acciones, pero entiendo que al que le gusta invertir en ciertas acciones determinadas con ciertas características, pues ¿por qué va a invertir en un fondo de inversión teniéndolas para poder comprarlas? Es que puede ser que no encuentres el fondo de inversión que invierta en las acciones que te gustan, ¿no? Yo añadiría aquí, ya lo dije antes, es que no hay una estrategia que sea la perfecta para todo el mundo. Entonces, cada uno tiene que buscar la que más se acopla. No te olvides tampoco que los fondos de valor, la comisión que tienen no suele ser pequeña. También es un coste que también le quita rentabilidad al fondo. O sea, todo tiene su pro y su contra. Y mi visión personal es que yo tengo un poco de todo. Yo no sé qué es lo que va a ir mejor y pues tengo un poquito indexado, un poquito de valor y un poquito de dividendos. Y así, pues, claro, cuando no sabes, te diversificas también en estrategias, que también es una posibilidad. Y a ese respecto, por alusiones, lo que pienso es que nosotros somos defensores de los dividendos, como decía Manuel, nosotros le pegamos a todo. Inversión que pasa por delante, inversión que está la gestión del patrimonio, es decir, tú tienes unos activos, unos recursos, y los destinas a los activos en la medida que tú consideras. Pero por supuesto que tenemos fondos, tenemos acciones especulativas, tenemos acciones de dividendo. La gracia de esto está en saber un poco que se acople la inversión a tu forma de ser y estar a gusto con ello. Yo creo que eso es lo más importante. Yo, una cosa, lo que veo es que estás suponiendo que cobras los mismos dividendos, tengas las acciones o tengas los fondos. Por ejemplo, 1.000 euros. Pero con acciones probablemente vas a cobrar más dividendos que si lo metes en fondos. A lo mejor en acciones serían 1.500, en fondos 1.200. Y luego, el impuesto que pagas como acciones normalmente es más bajo que la comisión de los fondos. Y luego hay otra cosa añadida, que es lo que os comentaba del sistema político y de cómo funciona la economía. Esa ventaja fiscal no es que la tengan, o sea, las características fiscales de cada producto no es que la tenga cada uno porque sí, sino que se las dan los políticos. Luego hay que preguntarse por qué a los políticos les interesa que meta a la gente el dinero en fondos de inversión en lugar de en acciones. Porque la ventaja fiscal la dan por eso. Cuando pasa igual con las viviendas, ¿por qué daban ventajas fiscales para comprar la primera vivienda y la segunda y hasta la tercera? Porque los recalificadores de terrenos, que son los concejales de urbanismo, los alcaldes, se han hecho multimillonarios con eso. Entonces, las ventajas fiscales son una forma de dirigir el dinero a la población a donde les interesa a los que dan las ventajas fiscales. Eso es una cosa muy importante. Sí, pero estaríamos hablando ya de, perdona, ya lo último, estaríamos hablando de la gran masa de fondos, los comercializados por la banca, pero yo hablo de fondos específicos en valor en los que los gestores se supone que tienen alineados. Las acciones son compatibles con los fondos, sí, puedes tener acciones y puedes tener fondos si quieres. Es una ventaja de lo como han dicho, que en los inmuebles, ha dicho Juanjo, en los inmuebles es muy difícil diversificar. O sea, la gente que invierte en pisos, pues normalmente tiene un piso como mucho dos. Pero tú eso compara lo que si compras acciones y fondos,
Pues con el dinero que una persona compra un piso, tú harás a lo mejor 1.000 o 2.000, bueno, mira, a lo mejor no, pero 1.000 compras de acciones. Entonces, de acciones y de fondos, con lo cual puedes diversificar muchísimo más. Creo, Félix, que muchas gracias. Detrás de ti... Como él ha dicho que le dais a todo, que si le dais al rollo de las criptomonedas, ¿qué opináis? No, pero hay gente en el grupo que tiene una pequeña cantidad. Claro, lo que no va a tener es el 50% de criptomonedas, pero tener 1% por jugar un poco, eso es muy divertido. Las criptomonedas no me gustan, pero me gustan otras cosas. La parte divertida de la cartera. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Por allí? Stephen. No sé si se oye. Sí. La pregunta puede ir dirigida a los tres. Quería saber si habíais cometido algún error de inversión o consideráis que habéis cometido algún error en vuestra estrategia y, bueno, si habéis hecho alguna operación pues que no repetiríais con los conocimientos que tenéis ahora, sobre todo pues cuando empezaríais a invertir, básicamente. ¿Quién ha hecho el más gordo? Yo tengo para aburrir, me puedo contar. O sea, yo he cometido el error de entrar de golpe, con mucha cantidad de golpe en medio IBEX, ¿vale? Entré en un momento y debía haber diversificado, como decía Gregorio. He cometido el error de promediar a la baja, de ir comprando a medida que la empresa va bajando y quedarme con una posición altísima y tener muchas... O sea, errores vas a cometer muchísimos. Lo que cuenta es que en promedio la cartera funcione bien. Que tengo errores y los tengo en cartera, pero el resto de la cartera compensa sobradamente esos errores. Si te ciegas con que tienes un error y ese error no tiene sentido, no... Si tuvieses un fondo de inversión, como lo que hablábamos antes, si tuvieses un fondo de inversión, si el gestor se equivoca en una empresa y el fondo funciona bien, te da igual, pues con tu cartera debería ser lo mismo. Mi principal error fue comprar mi casa. Y... Parece que mucha gente piensa igual, ¿eh? No ha sido... El mayor error de comprar la casa no ha sido financiero, ni tampoco que esté a disgusto en la casa. Simplemente que al final me he dado cuenta que una vivienda es muy difícil que se convierta en una inversión para un particular. Puede ser, pero es muy difícil. Harry Browne, que fue el creador de la cartera permanente, le preguntaban constantemente por qué no consideraba la vivienda una inversión. Y él contestaba diciendo, una casa o una vivienda puede ser tres cosas. Una, un bien de consumo. Yo quiero vivir más confortable, me busco la casa que me gusta, me la compro y la voy pagando mes a mes religiosamente. Dos, un negocio. Puedo montar un negocio inmobiliario comprando 2 o 3 casas, hacerme sociedad limitada, autónomo, ir alquilándolos en plan Airbnb o una empresa, lo que sea. O montar, por ejemplo, una clínica o una consulta de psicología, lo que sea. Y 3, un activo de especulación. Pero una inversión es muy difícil. ¿Por qué? Pues yo compro mi casa para vivir. Si luego me quiero mudar, la tengo que vender. Vale, la vendo bien porque ha crecido el mercado inmobiliario, pero luego la que me compre después ha vuelto a subir. O sea, voy a seguir pagando más. Luego, lo que peor me ha sentado de haberme comprado la casa es el nivel de, no lo voy a llamar esclavitud, pero que te tiene amarrado a un sitio, ¿no? Y si luego resulta que dentro de 5 años te arrepientes y no quieres vivir ahí, ponte a venderla en el año 2011, ¿no? Imposible. ¿La he puesto a la venta? Si queréis. Por si alguno vive cerca de Madrid, pues. ¿Quién más? Yo te diría, si diversificas en empresas y sectores y en el tiempo, pues en la práctica no vas a cometer errores, porque lo que tampoco puedes esperar es hacerlo perfecto. O sea, no puedes decir que un error es no haber comprado todas las empresas en los mínimos que hayan marcado, porque eso es imposible. Entonces, si compras una empresa a 40 euros o dólares y acaba bajando a 20, si tú has ido comprando en esa bajada varias veces, eso no lo consideres un error, porque habrás metido 1.000 euros a 40, luego 1.000 a 30, 1.000 a 20 y al final el precio te saldrá a 27, porque te sale por debajo de 30. No he hecho de 27 a voleo, pero bueno, 26, 28 por ahí será. Con lo cual,
no deberías considerar que la compra de 1.000 euros a 40 euros fue un error. Tienes que mirar el conjunto de esa empresa que te ha salido a 20 y pico. Hola. Me gustaría hablar sobre el día después de la independencia financiera. Las pendientes psicológicas, la soledad, no tienes... ¿Tiene algún inconveniente aparte de que todos estamos ansiando llegar a ello? Un poco vuestra experiencia. No sé si vendrás mañana. ¿Vas a venir mañana? Es que mañana hablaremos de eso. Creo que no puedo venir mañana. ¿Crees que no puedes venir? Vaya. Es que... Si quieres, José, muy rápido hacer un pequeño comentario para que podamos hacer una última pregunta que sea un poquito más... Que como mañana se va a tratar el tema... Bien, pues es un tema que aparte tocamos... Sí. Bastante amplitud mañana. Sí, efectivamente, la independencia financiera, yo lo que digo es que es fantástico, es lo mejor que me ha pasado en la vida y que te permite hacer todo lo que quieras y que es una maravilla. Sí que tiene sus peligros, tiene sus trampas también, mañana las comentaremos. Tiene sus trampas que, bueno, una de ellas es que generas cierta incomprensión y ciertas también, ¿no? Aparte de incomprensión, esto que de la misma manera que, por ejemplo, las personas acaban, los que son padres, acaban un poco siendo amigos de los padres de los amigos de sus hijos, porque tienen muchas cosas en común, pues tú en cierto modo te sales del sistema y dejas de tener muchas cosas en común con personas, con lo cual esa incomprensión te afecta, ¿no? También hablo de las envidias, que es un tema que te genera envidia, cosa positiva, es susceptible de generar cosas negativas y en este caso son las envidias y es un tema que puede ser doloroso, ¿no? Por último, tiene un peligro muy grande la independencia financiera, es que de la misma manera que antes he comentado que cuando tienes mucho dinero de golpe te puede hacer un desgraciado, que te tenga mucho tiempo de golpe es una cosa peligrosísima, puede llegar a serlo, ¿no? Es muy habitual, pues conoceréis que alguna persona que puede trabajar 40 años se ha jubilado, no es lo más habitual del mundo. Y es que cuando te llega todo el tiempo de golpe, nos damos cuenta de que muchas veces en el trabajo le hemos dado una serie de ventajas al trabajo, ¿no? Le hemos sacado un sueldo, pero también le hemos sacado un estatus, le hemos sacado una identidad, ¿no? Decir, pues es que yo soy médico, ¿no? O es que yo soy... le hemos sacado un entorno que nos permite relacionarnos y hacer relaciones personales. Cuando dejamos de trabajar, bueno, lo que ocurre es que realmente la única... de estas ventajas que tenemos al trabajar, la única que realmente puede ser incontestable es la de dinero. El resto es una mala gestión de nuestros recursos. Si no somos capaces de conocer a gente, de meternos en líos que nos hagan conocer a gente, si no trabajamos o si para ser alguien necesitamos apoyarnos en nuestra profesión, es una mala gestión de nuestros recursos. Con esto quiero decir que sí, que tiene sus contraindicaciones la independencia financiera, pero bueno, que esto es como tener un jardín con chinches y no te recomiendo que quemes tu jardín por matar los chinches. O sea, si lo habrá dudas, os recomiendo efusivamente que busquéis la independencia financiera porque compensan las ventajas muchísimo a los inconvenientes. Bueno, pues vamos a hacer la última pregunta, a ver a quién le tocará. Pues allí detrás, que además nos vienes cerca. ¿Cómo te llamas? Juan. Creo que sí. ¿Para quién es tu pregunta? Para cualquiera de los tres. Vale, adelante. Es una pregunta más mundana. Me gustaría que brevemente me definierais cada uno para vosotros qué es la independencia financiera, vuestra independencia financiera, porque al final yo creo que aquí hay tantas independencias financieras como personas estamos. Bueno, pues para mí, al hilo también de lo que ha preguntado el señor anterior, la independencia financiera no quiere decir no trabajar. La independencia financiera para mí lo que quiere decir es que no tienes que forzosamente trabajar por dinero. Llegas a un nivel de rentas pasivas que te permite llevar la vida que quieres vivir, pero luego si te gusta tu trabajo puedes seguir trabajando. O si te gusta otro trabajo puedes esperar el tiempo necesario o currarte el tiempo necesario, buscar ese trabajo para poder hacerlo. O ser autónomo de algo que te gusta, o montar una empresa, o sea... la independencia financiera no es una cosa de una panda de vagos. Es que no quiero trabajar
nunca, porque odio el trabajo, ¿no? Simplemente que quieres hacer lo que te gusta hacer, ya sea por dinero, o sea, por laboralmente o por voluntariado, o la razón que sea, y como eres financieramente independiente lo puedes hacer porque no tienes que estar trabajando para otra persona levantándote todas las mañanas. A todo esto, yo no soy nadie para hablar de independencia financiera porque tengo que ir a currar todos los días. O sea que... Bueno, vamos a ver brevemente, Gregorio. Sí. A mí esto, o sea, lo que ha comentado José, tú fíjate en los jubilados o prejubilados, que algunos se jubilan y se lo pasan muy bien y otros se lo pasan muy mal. Entonces eso depende, o sea, el ser humano yo creo que no está hecho para no hacer nada. Los que se deprimen y todo eso son los que no hacen nada, o sea, se prejubilan o se jubilan y no tienen gustos o aficiones, lo que sea, y no hacen nada. Entonces acaban deprimidos. Porque el ser humano está hecho para hacer cosas, que es ser creativo y todo eso. Entonces la independencia financiera a lo mejor da la imagen de que es dejar de trabajar y no hacer nada, pero yo creo que no va a ser eso. Y entonces yo lo compararía, por ejemplo, pues cuando el hombre vivía en las cavernas y estaba amenazado constantemente con que le matasen animales salvajes. Pues a lo mejor en ese momento parecía, o podía parecer demasiado bonito, va a ser cierto que algún día la gente tuviese algo que, como son ahora las casas, y los animales no fuesen una amenaza. Pero eso pasó, y cuando eso pasó, no es que dejasen de hacer absolutamente nada, sino que hicieron cosas más creativas y mejores. Pues yo creo que esto va a ser algo parecido. O sea, llegará un momento en que con el tema de capitalización de las pensiones y demás, el tener que la subsistencia no será un problema, igual que ahora no es un problema tener agua corriente en las casas o tener electricidad, y entonces toda la sociedad hará cosas mucho mejores y mucho más creativas. Se utilizará el tiempo de otra forma completamente distinta, se tendrá mucho más tiempo libre, y en vez de dedicarse a fabricar cosas muy baratas que luego no se venden, pues mucho mejores, y será otra forma completamente. Pero no hacer nada es una mala forma de vivir, acaba la gente deprimida. Bueno, perdón, voy a intervenir un segundo más. Yo soy el que ha hecho la pregunta. Me habéis definido perfectamente qué no es la independencia financiera, pero yo he preguntado que me digáis qué es para vosotros la independencia financiera. No, yo te lo he contado, que ese es solucionar un problema, el problema de subsistir para toda la sociedad, y entonces empezar a hacer cosas mucho mejores y más creativas. Dedicar el tiempo a cosas que ahora no se dedican, o sea, actividades que ahora no existen, se crearán y serán mucho mejores, mucho más entretenidas, y en vez de llevar 10 o 12 horas al día, pues serán 4 horas al día. Y Luis, para mí la independencia financiera es flexibilidad. Ahora estoy de excedencia, 9 meses, empecé en enero, estaré hasta septiembre, ahora me he adaptado, después de 4 meses ya estoy más o menos estable. Para mí lo que más valoro es la flexibilidad de hacer lo que tú quieres, cuando quieres. Y eso no significa no hacer nada, significa hacer muchísimas cosas. De hecho no paro y se me queda corto el día, pero yo marco el ritmo, yo marco cuando hago las cosas que me resultan más interesantes, y me sorprendo mucho de cómo podía hacer antes lo que hacía si ahora me falta tiempo. Claro. Yo, para acabar, iba a decir una frase que se la tuvo prestada a Josan, que él siempre dice que no sabe cómo antes le daba tiempo a trabajar. No entiende cómo tenía tiempo para trabajar, lo cual es muy curioso. Y con esto, bueno, pues terminamos por hoy. Mañana seguiremos. Lo lamento por los que no podéis venir, porque lo vais a perder. Y ahora, pues nada, os invitamos a que os quedéis a tomar un refresco y hacemos los corrillos, que sabéis que siempre es donde se sale todo el cotilleo, lo que más interesa, ¿no? Incluso después, algunos, lo dije no sé si a todo el mundo, creo que se lo he dicho a todo el mundo, pero puede ser que alguien se me haya pasado. Nos quedaremos a cenar aquí en el restaurante de la universidad. Si alguien no lo sabe y se quiere quedar, creo que sería posible que se acoplara. Así que imagino que será, Ricardo, donde la otra vez, en el patio, ahí en el centro. Ahora sí, ahora estamos ahí. Vale, pues salimos allí y ahora charlamos, y también quien no se quede, mañana nos vemos a las 10. Muchas gracias.